Un hombre protegió a una camarera de 3 atacantes en el baño. Minutos después, ella se enteró de que era multimillonario. ¿Y si un solo momento de valentía pudiera cambiar 2 vidas para siempre? Las luces fluorescentes del restaurante Murphy's parpadeaban sobre sus cabezas mientras Rebecca limpiaba la mesa 7 por tercera vez esa noche. Sus manos cansadas se movían en círculos practicados. A sus 35 años, llevaba casi 8 años sirviendo café y comida reconfortante a camioneros y vecinos. Cada turno se fundía con el siguiente como acuarelas. Bajo la lluvia, el viento otoñal sacudía las ventanas, y ella se ajustó el cardigan sobre los hombros, pensando en la pila de facturas médicas impagas que la esperaban en casa. Los tratamientos de quimioterapia de su madre no se abarataban, y las propinas de esa noche habían sido menores de lo habitual. Miró el reloj. Casi era la hora de cierre cuando la campana sobre la puerta sonó. Un hombre con un abrigo de aspecto caro entró, sacudiéndose las gotas de lluvia del pelo oscuro. Eligió la mesa de la esquina, lejos de los demás clientes nocturnos, y algo en su tranquila presencia despertó la curiosidad de Rebecca. ¿Desde dónde nos ves esta noche?, preguntó Rebecca acercándose a la mesa con su habitual sonrisa cálida, libreta en mano. El desconocido la miró con unos ojos amables que parecían mayores de lo que su rostro sugería, quizá de 42 o 43 años, y hubo algo delicado en la forma en que dejó el teléfono cuando ella llegó. «Un café, por favor», dijo simplemente, con un dejo de cansancio en la voz que Rebecca reconoció en sí misma. «¿Un día largo?», preguntó, llenándole la taza con la mezcla especial del restaurante. Él asintió, y por un momento compartieron el cómodo silencio de 2 personas que entendían que a veces las palabras no eran necesarias. Mientras Rebecca volvía a sus tareas de cierre, notó que él observaba a los demás clientes con silenciosa atención. 3 hombres en la mesa del fondo. Llevaban 1 hora bebiendo, y sus voces se alzaban con cada cerveza. Ya había atendido a gente así antes. Obreros de la construcción el día de pago, buscando problemas para justificar su mal humor. El desconocido de la esquina también pareció darse cuenta de ellos. Su mandíbula se tensó, casi imperceptiblemente cuando sus chistes groseros subieron de tono. Rebecca había aprendido a lidiar con clientes difíciles a lo largo de los años, pero algo en esa noche se sentía diferente, más pesado. La lluvia seguía repiqueteando contra las ventanas mientras Rebecca comenzaba a apilar sillas. Llevaba 3 semanas haciendo turnos dobles, intentando costear el último tratamiento de su madre. El médico dijo que la nueva medicación era prometedora, pero el seguro solo cubriría el 60%. Cada propina, cada hora extra, contaba ahora. Sus pies se hundían en las zapatillas gastadas que no podía permitirse reemplazar. Pero ella, a pesar del cansancio, siguió adelante. Así era como a veces se veía el amor. Sacrificio envuelto en determinación. Atendía una mesa a la vez. El desconocido del reservado de la esquina llevaba casi 1 hora bebiendo su café, levantando la vista de vez en cuando de los papeles que había extendido sobre la mesa. Cuando sus miradas se cruzaron, le dedicó una pequeña sonrisa que le iluminaba los ojos. Había algo tranquilizador en su presencia, como un faro firme en la tormenta de su preocupación. Rebecca se sorprendió a sí misma tomando rutas más largas al pasar junto a su mesa, vislumbrando lo que parecían ser planos arquitectónicos y documentos financieros. Fuera lo que fuese su trabajo, requería la clase de atención concentrada que ella reconocía en las personas con grandes responsabilidades. A medida que se acercaba la hora de cierre, los 3 hombres de la mesa del fondo se volvieron más bulliciosos. Su risa tenía ahora un tono cortante, agudo y agresivo. Rebecca sintió que se le tensaban los hombros mientras recogía las botellas vacías,
ignorando con profesionalidad los comentarios lascivos sobre su aspecto. Había lidiado con cosas peores, pero esa noche se sentía especialmente vulnerable. Quizá porque estaba muy cansada, o quizá porque pensar en la enfermedad de su madre hacía que todo pareciera más frágil. El desconocido de la esquina había dejado de fingir que leía el periódico y observaba la escena con creciente preocupación. Última ronda. Caballeros, anunció Rebecca alegremente, esperando que captaran la indirecta y se marcharan tranquilamente. En cambio, uno de ellos, un hombre corpulento con tatuajes que le cubrían los antebrazos, la agarró de la muñeca cuando ella intentó coger las copas. «¿Qué prisa tienes, cariño?», murmuró, apretando más de lo necesario. El corazón de Rebecca se aceleró, pero mantuvo la voz firme. «Cerramos a medianoche, eso es todo». Intentó zafarse, pero su agarre se hizo más fuerte, y pudo ver a sus dos amigos intercambiar miradas que le helaron el estómago. El ambiente en el restaurante de Murphy cambió, como en el momento previo a que cayera un rayo. Rebecca sintió que se le aceleraba el pulso cuando el hombre tatuado apretó su muñeca con más fuerza. Sus ojos, nublados por el alcohol, la escrutaban con interés depredador. «Vamos, no seas antipática», dijo con voz arrastrada mientras su acompañante se reía entre dientes y se acercaba. El peso familiar del miedo se instaló en su pecho, la misma sensación que tenía de niña cuando su padre llegaba a casa enfadado. Y borracha, pero ya no era aquella niña indefensa, y su madre dependía de ella. «Por favor, suéltame», dijo Rebecca con firmeza, sorprendida por la seriedad de su propia voz. Años de lidiar con clientes difíciles le habían enseñado a proyectar confianza incluso cuando le temblaban las manos. Pero estos hombres no eran solo difíciles. Eran peligrosos. El segundo hombre, delgado y enjuto, con ojos fríos, se levantó y le bloqueó el paso a la cocina. «¿A dónde vas, cariño? Todavía no hemos terminado de hablar contigo». Su voz denotaba una amenaza que heló la sangre de Rebecca. Desde la mesa de la esquina, el desconocido se había levantado en silencio, con su costoso abrigo ahora sobre el brazo. Se movía con la cuidadosa precisión de alguien que había aprendido a leer situaciones peligrosas, sin apartar la vista de los tres hombres mientras se acercaba lentamente. Rebecca captó su mirada por un instante, y algo se transmitió entre ellos, un entendimiento tácito de que ciertas líneas jamás debían cruzarse, y que algunas personas merecían protección simplemente por ser humanas. «Disculpe», dijo el desconocido en voz baja, con una autoridad que atravesó la tensión como una cuchilla. «Creo que la señora le pidió que la soltara». El hombre tatuado alzó la vista con expresión de confusión, como si hubiera olvidado que existían otras personas en el mundo. «Este no es su traje», gruñó. Pero había algo en la calma del desconocido que lo hizo aflojar ligeramente el agarre en la muñeca de Rebecca. Rebecca había visto amabilidad antes en los clientes habituales que dejaban propinas extra cuando sabían que estaba pasando apuros, en la cocinera, que siempre se aseguraba de que comiera algo durante su turno. Pero esto era diferente. Este hombre estaba eligiendo arriesgarse por ella. Un completo desconocido que le había servido café y nada más. La comprensión le hizo un nudo en la garganta. Con una emoción inesperada. ¿Cuánto tiempo había pasado? Desde que alguien la había protegido. ¿En lugar de al revés? El tercer hombre, al percibir el cambio en la dinámica, se movió para flanquear al desconocido. «Quizás deberías ocuparte de tus propios asuntos. E irte», sugirió, crujiéndose los nudillos en lo que probablemente pensó que era un gesto intimidante. Pero el desconocido no se inmutó. En cambio, pareció tranquilizarse, centrarse, como un árbol que sabe que sus raíces son lo suficientemente profundas como para resistir cualquier tormenta. «No voy a ninguna parte», dijo simplemente. «Y». Rebecca sintió algo cambiar dentro de su pecho, una calidez que no había experimentado en años. Si este momento te conmovió, por favor dale un me gusta al video.
El hombre tatuado finalmente soltó su muñeca, centrando toda su atención en él. Desconocido con una sonrisa maliciosa. Bueno, parece que tenemos un héroe, dijo, y Rebeca observó horrorizada cómo los tres hombres comenzaban a avanzar hacia la única persona lo suficientemente valiente como para interponerse entre ellos y ella. La tensión estalló como una presa al romperse. El hombre tatuado atacó primero, su puño cortando el aire hacia el rostro del desconocido con una violencia practicada. Pero sucedió algo extraordinario. El desconocido se movió como el agua, suave y sin esfuerzo, devolviendo el impulso del atacante en su contra. El hombre tropezó y se estrelló contra una mesa vacía con un sonido que resonó en el restaurante como un trueno. Rebeca se pegó a la pared, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que iba a estallarle en el pecho. El hombre delgado se abalanzó a continuación, sacando un cuchillo de su chaqueta con la naturalidad de alguien que ya lo había hecho antes. El grito de Rebeca se le atascó en la garganta mientras veía la hoja brillar bajo las luces fluorescentes. Pero el desconocido, ese hombre silencioso, que había estado sentado tomando café y leyendo periódicos, se movía con la fluidez y precisión de alguien entrenado en técnicas que Rebeca no alcanzaba a comprender. Atrapó la muñeca del atacante, la retorció con precisión quirúrgica, y el cuchillo cayó inofensivamente sobre el suelo de linóleo. Mientras el tercer hombre se abalanzaba, Rebeca pensó en su madre, tendida en esa cama de hospital estéril, con tubos y cables monitorizando cada respiración. ¿Quién la cuidaría si algo ocurría allí esa noche? ¿Quién le tomaría la mano durante los tratamientos y le diría que todo estaría bien? El miedo por su propia seguridad se transformó en algo más profundo, una necesidad desesperada de sobrevivir, no solo por ella, sino por la mujer que lo había sacrificado todo para criarla sola. Los movimientos del desconocido eran como observar a un maestro artesano en acción. Cada movimiento deliberado, controlado, diseñado para neutralizar, en lugar de dañar. Incluso en medio del caos, Rebeca pudo ver que él sostenía retrocedió, usando solo la fuerza suficiente para protegerse, sin causar lesiones permanentes. Cuando el tercer hombre cayó, agarrándose el hombro y gimiendo, el desconocido se apartó de inmediato, con las manos en alto, en señal de paz. Se acabó, dijo, en voz baja, respirando apenas. A pesar de la violencia que acababa de evitar, el hombre tatuado se puso en pie con dificultad, con la rabia y la humillación luchando en sus ojos inyectados en sangre. Esto no ha terminado, gruñó, pero su voz ya no tenía convicción. El miedo había reemplazado a la bravuconería. Se dio cuenta de que se enfrentaba a alguien muy superior a sus capacidades. El desconocido simplemente permaneció allí, tranquilo y preparado, como un ángel de la guarda que se hubiera materializado de la nada. Creo que sí, respondió, con una tranquila firmeza. Rebeca observó cómo los tres hombres se recomponían y se dirigían tambaleándose hacia la puerta, murmurando amenazas que no se atrevían a cumplir. Le temblaban tanto las manos que apenas podía agarrar el mostrador. Pero en su interior, algo cálido y poderoso florecía. Aquel desconocido había arriesgado su propia seguridad por ella. No porque conociera su historia ni comprendiera sus dificultades, sino simplemente porque era lo correcto. Cuando fue la última vez que alguien se había puesto en peligro? ¿Solo para protegerla? Cuando la campanilla sobre la puerta anunció su partida, Rebeca se encontró mirando a su protector con otros ojos. Su ropa cara estaba ahora ligeramente arrugada, y tenía un pequeño corte en el nudillo que parecía no notar, pero su primera preocupación fue por ella. ¿Estás herida?, preguntó,
con voz suave pero genuinamente preocupada. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo así? Cuéntanos en los comentarios. Rebeca negó con la cabeza, demasiado abrumada para hablar, observando cómo este hombre extraordinario comenzaba a revisar las cerraduras y ventanas del restaurante, asegurándose de que fueran realmente seguras. El silencio que siguió se sintió sagrado, como el momento después de una tormenta cuando el mundo entero parece exhalar aliviado. Las piernas de Rebeca cedieron un poco, y se encontró agarrándose a la barra para no caer, sintiendo todo el peso de lo que acababa de suceder, como una pesada manta. El desconocido, su protector, estuvo inmediatamente a su lado, con la mano firme sobre su codo, ofreciéndole apoyo sin presunción. Siéntate, dijo con suavidad, guiándola hacia la silla más cercana. A veces, la descarga de adrenalina era intensa. Rebeca lo miró con asombro, viéndolo realmente por primera vez. Bajo la ropa cara y la calma aparente, se escondía alguien que comprendía la crisis, alguien que había aprendido a acompañar a otros en sus momentos más oscuros. ¿Quién eres?, susurró, con la voz apenas audible por encima del zumbido del viejo refrigerador. Él sonrió, no con la sonrisa refinada de alguien que intentaba impresionar, sino con la expresión genuina de alguien que había encontrado una conexión inesperada. Me llamo Daniel, dijo simplemente, acercando una silla para sentarse frente a ella. Daniel Morrison. El nombre no significaba nada para Rebeca, pero algo en su forma de pronunciarlo sugería que podría significar algo para otros. Ella estudió su rostro. Ojos bondadosos que habían visto demasiado. Manos suaves, pero que de alguna manera sabían exactamente cómo defender a alguien que no podía defenderse. Soy Rebeca, logró decir, aún intentando asimilar cómo aquella tranquila bebedora de café se había transformado en su ángel guardián personal. Rebecca Collins, y no sé cómo agradecerte lo que acabas de hacer. Daniel negó con la cabeza como si su gratitud lo avergonzara. No tienes que agradecerle a alguien por hacer lo correcto, dijo, y luego hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. Pero tal vez podrías ayudarme a entender algo. Estabas aterrorizada, pero aún así los enfrentaste. ¿De dónde viene ese tipo de valentía? Rebeca sintió que las lágrimas que había estado conteniendo durante semanas finalmente brotaban. Mi mamá, dijo simplemente, está enferma y me necesita. No podía permitir que me pasara nada, porque entonces, ¿quién la cuidaría? Algo cambió en la expresión de Daniel. Quizás reconoció a alguien más que había cargado con el peso de proteger a sus seres queridos. ¿Qué tipo de enfermedad?, preguntó con suavidad, y Rebeca se encontró contándole a este desconocido sobre el cáncer, los tratamientos, las facturas médicas imposibles, que seguían aumentando a pesar de sus mejores esfuerzos. Le contó sobre trabajar turnos dobles y compartir sus compras con las medicinas de su madre, sobre pasar las noches en vela, preguntándose si el amor sería suficiente para mantenerlos a flote a ambos. Daniel escuchó con la atención de quien comprende que a veces ser escuchado es el primer paso para recibir ayuda. Cuando ella terminó, él guardó silencio un largo rato, y Rebeca se preocupó de haber compartido demasiado, de haber agobiado a un desconocido con problemas que no le correspondía resolver. Pero entonces él metió la mano en su chaqueta y sacó una tarjeta de visita, colocándola con delicadeza sobre la mesa entre ellos. Mañana, llama al número de esa tarjeta, dijo en voz baja. Diles que Daniel Morrison te envía ahí. Que necesitas hablar con la doctora Patricia Williams en el Centro Médico Morrison. Rebeca tomó la tarjeta con dedos temblorosos, leyéndolas
letras en relieve que lo cambiarían todo. Sí, ¿te ha gustado esta historia? Suscríbete a nuestro canal para más historias conmovedoras. Levantó la vista hacia Daniel con un reconocimiento naciente. Su corazón se detuvo al darse cuenta de que estaba sentada frente a uno de los hombres más poderosos de la ciudad. La tarjeta de presentación se sentía increíblemente ligera en las manos de Rebecca, pero sabía que sostenía el peso de un milagro. El Centro Médico Morrison, el centro de tratamiento del cáncer más prestigioso. Centro de tratamiento en 3 estados. El lugar donde la esperanza se convertía en sanación. Ella miró a Daniel Morrison, multimillonario filántropo y visionario de la salud, tratando de reconciliar a este hombre amable con la distante figura que a veces veía en la televisión. No entiendo, susurró, con la voz quebrada por la magnitud de lo que estaba sucediendo. Daniel se inclinó hacia adelante, con los ojos llenos de comprensión. Hace 6 meses, yo estaba sentado en otra habitación de hospital, viendo a mi propia madre luchar la misma batalla que la tuya libra ahora, dijo, en voz baja. Tenía a los mejores médicos, los tratamientos más avanzados, todo lo que el dinero podía comprar. Pero lo que más necesitaba era alguien que creyera que valía la pena luchar por ella. Alguien que trabajara turnos dobles y sacrificara su propia comodidad solo para tomarle la mano. Hizo una pausa, con la voz cargada de emoción. Tu madre tiene a esa persona. Te tiene a ti. Rebecca sintió que su corazón se llenaba de una alegría tan pura que casi dolía. Esto no era caridad ni lástima. Era un ser humano, reconociendo el amor en otro y eligiendo honrarlo. ¿Por qué?, preguntó, con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Por qué harías esto por nosotros? Daniel sonrió, la expresión transformando todo su rostro. Porque hace 6 horas, era un hombre que había olvidado lo que era el verdadero coraje. Entonces, vi a una camarera enfrentarse a 3 hombres peligrosos porque alguien a quien amaba dependía de su supervivencia. Él me recordó lo que realmente significa el heroísmo. Mientras hablaban de los arreglos, el doctor Williams esperaba su llamada. El tratamiento comenzaría. De inmediato. Todos los gastos estarían cubiertos por la Fundación Morrison. Rebecca se sentía como si estuviera viviendo un sueño. Pero el dolor en su muñeca donde el hombre la había agarrado, la adrenalina aún presente en su cuerpo y la genuina bondad en los ojos de Daniel le decían que aquello era maravillosamente, increíblemente real. A veces, los ángeles se presentaban disfrazados de multimillonarios con abrigos caros, eligiendo la mesa de la esquina en un pequeño restaurante de pueblo justo en el momento preciso. 3 meses después, la madre de Rebecca estaba en remisión completa, su risa llenaba su pequeño apartamento como música tras un largo silencio. A Rebecca le habían ofrecido un puesto dirigiendo el programa de defensa del paciente en el Centro Médico Morrison, utilizando su experiencia y compasión para ayudar a otras familias a navegar por el aterrador panorama de una enfermedad grave. Ella y Daniel se habían convertido en amigos inesperados, unidos por su comprensión compartida de que la verdadera riqueza significaba tener personas a quienes proteger y la fuerza para hacerlo. En las tranquilas noches, Rebecca a veces regresaba al restaurante Murphy's y se sentaba en la misma mesa de la esquina donde todo cambió. Pensaba en como un solo momento de valentía, tanto el suyo como el de Daniel, había transformado 2 vidas y creado ondas de bondad que se extenderían mucho más allá de lo que cualquiera de ellos pudiera imaginar. A veces, las cosas más extraordinarias sucedían en los lugares más comunes entre las personas más
Inesperadas cuando alguien decidía que proteger a los demás valía cualquier riesgo. Si te gustó esta historia, recuerda darle a me gusta, dejar un comentario con tus opiniones y suscribirte para leer más historias conmovedoras. Gracias por acompañar a Rebeca y Daniel en su viaje esta noche. A veces, las personas que cambian nuestras vidas para siempre están sentadas a solo una mesa de distancia, esperando el momento exacto en que la valentía y la compasión puedan transformar